Hola a todos, les habla su amigo y hermano en Cristo Arnovis Galindo. Bienvenidos una vez más a su canal Viva con Principios, el canal donde podrás encontrar los mejores temas para tu salud física y espiritual. Después de este largo tiempo regresamos con un nuevo, selecto y variado contenido. Hoy con el tema Justificados por la fe sin las obras de la ley. Bueno, mis amigos, ¿por qué decidí presentar este tema? La verdad es que es muy interesante, o por lo menos para mí me parece muy interesante este versículo, hablar de él, porque este versículo es tal vez uno de los versículos más apreciados en el mundo cristiano. Y lo triste es que es muy apreciado porque se malinterpreta, ¿ya? Porque no cuando vamos a Romanos 3:28, creemos que el apóstol Pablo está dando un mensaje en contra de los 10 mandamientos, ¿ya? Y entonces la naturaleza humana se alegra porque dice, wow, ahora somos justificados por la fe en Cristo, pero qué bueno que ya esos 10 mandamientos ya no están vigentes, ya Jesús los clavó en la cruz y todos estos detalles. En realidad el apóstol Pablo está hablando de los 10 mandamientos. Si así fuera, usaría la palabra mandamientos como es muy usual en el Nuevo Testamento. Pero aquí está usando la palabra ley. Y quiero decirles, mis apreciados hermanos, que siempre que la Biblia use la palabra ley, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra ley viene del hebreo Torah, ¿ya? La palabra es Torah, que es exactamente eso, los 5 primeros libros de la Biblia, o conocido como la ley de Moisés. Y en el Nuevo Testamento tenemos la palabra nomos. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es escrito en griego. Y la palabra nomos es la palabra que se usa para traducir la palabra Torah del hebreo. Así que es exactamente lo mismo. Cuando en la Biblia se habla de ley, se está incluyendo todos los primeros 5 libros de la Biblia. Eso incluye naturalmente también la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿ya? Allí está incluido porque los 10 mandamientos los encontramos en el libro de Éxodo, ¿ya? Y eso forma parte de la Torá o del Pentateuco. Entonces, eh, en el caso de la ley, cuando se usa la palabra ley, se usa en un término bastante abarcante, bastante amplio, y esta ley o esta Torah se componía de muchos tipos de leyes, ¿ya? Y entonces cuando se usa la palabra ley en el Nuevo Testamento, se usa generalmente dentro de un contexto específico, ¿ya? Incluso en alguna ocasión se usa dentro del contexto de los 10 mandamientos. Por ejemplo, en Santiago, cuando el apóstol Santiago nos habla de así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O cuando nos dice que el que guarda toda la ley, pero viola un solo mandamiento, se hace culpable de todos, ¿ya? Allí está hablando en el contexto de la santa ley de Dios. Pero entonces la palabra ley como tal es muy abarcante y tenemos que mirar el contexto a qué se está refiriendo. Así que cuando el apóstol Pablo menciona en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley, está diciendo, mira, no es necesaria las obras de la ley, porque esta es la segunda parte que tenemos que ver, ¿ya? Pues el apóstol Pablo no está diciendo de que la ley de Moisés está terminada, excluida, ya no tenemos nada que ver con ley de Moisés. Ese es otro detalle que he visto en el mundo cristiano. Se dice, no, es que la ley de Moisés está abolida. Y yo estoy de acuerdo que está abolida, pero no toda la ley de Moisés. ¿Sabían ustedes que la ley de Moisés
bueno, yo no lo he contado, pero lo han contado los judíos que son meticulosamente estudiosos de la ley. Y ellos dicen, hay 613 mandamientos en la ley, 613, de los cuales 365 son mandamientos negativos. Ellos dicen mandamientos negativos porque el mandamiento es no harás, ¿ya? La ley es no harás esto, no harás lo otro. Dentro de esos mandamientos negativos se encuentra la santa ley de Dios, porque la santa ley de Dios no dice, no nos manda a hacer algo, nos manda a no hacer, ¿ya? No cometerás adulterio, por ejemplo, o no hurtarás, o no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Allí nos está hablando de no hacer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Ya? Entonces, en la santa ley de Dios encontramos que generalmente se nos manda a no hacer. ¿Ya? Y en la inmensa mayoría de la ley de Moisés, los mandamientos o las leyes son a no hacer. ¿Ya? Y dentro de esas leyes hay muchas leyes que siguen vigentes. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la legislación sobre la conducta sexual del ser humano en la Biblia? Se encuentra en la ley de Moisés. Y el mundo cristiano se sigue basando en esa ley de Moisés para la conducta sexual. No está abolida, ¿ya? Y muchas otras leyes que son principios. Hay cosas que son principios. Incluso la ley sobre los alimentos. Podríamos preguntarnos, ¿a Moisés le hacía daño el cerdo? Y Moisés vivió 120 años y murió siendo una persona vigoroso, porque dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Así que no murió como un ancianito que ya murió porque se le apagó la llama de la vitalidad. No, murió vigoroso. Y para él estaba prohibido el cerdo, ¿ya? ¿Cuánto más para nosotros que estamos mucho más enfermos, mucho más débiles? Son principios. Lo que es principio no cambia, se mantienen los principios. Y el apóstol Pablo aquí está siendo enfático. Él no está diciendo, mira, somos justificados por la fe sin la ley. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo, somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Y es allí donde entonces tenemos que entrar a revisar cuáles son las obras de la ley. Pues bien, dentro de esos 613 mandamientos, entonces hay 248 mandamientos que son positivos, es decir, nos manda a hacer cosas, ¿ya? Y dentro de esos 248 mandamientos que nos manda a hacer cosas, está lo que es considerado las obras de la ley, porque obviamente si es obras es algo que tenemos que hacer, pero no son todas las 248 mandamientos las obras de la ley, por lo menos a los que se refiere la palabra de Dios, el apóstol Pablo, cuando habla de las obras de la ley. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, el mismo versículo, el mismo texto nos da un indicio claro. Repito como dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Quiere decir que habían unas obras de la ley que efectuaban la justificación en la persona, en el israelita del Antiguo Testamento. Habían unas obras de la ley que al practicarlas la persona era justificada. Pero si era justificado, de algún modo era porque estaba en una condición que necesitaba esa justificación. Ah, claro, ¿cuál era la condición? Bueno, no eres circuncidado, entonces debes ser circuncidado. Eso es como un equivalente al bautismo en el Nuevo Testamento. Tú dices, yo creo en el Señor, pero no, bautizarme no. ¿Qué dice Jesús? En San Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces,
Igual, en el Antiguo Testamento era si te circuncidas. Entonces, cuando tú te bautizas, eres justificado. Igual, en el Antiguo Testamento, cuando alguien recibía la circuncisión, era justificado. Eran las obras de la ley que ofrecían justificación. ¿Y qué otra cosa ofrecía justificación en el Antiguo Testamento? Bueno, la muerte del Cordero ofrecía justificación. Pero no era un pueblo pues santo, no era un pueblo justificado. Sí, pero los santos también nos equivocamos. También cometemos pecado. Por eso la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve y se levanta. ¿Por qué? Porque hay gracia, porque hay misericordia para aquel que se arrepiente de sus pecados. Y Dios tenía una provisión para eso. Era la muerte del Cordero a través de la sangre derramada del Cordero, por fe en el verdadero Cordero que un día vendría a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces el israelita podía obtener el perdón de sus pecados. Es decir, era justificado. ¿Ya? Ahora, ¿y qué otras cosas ofrecían justificación? Bueno, cuando hablamos de las obras de la ley, están incluidas todas las cosas que representaban el ministerio de Jesús. Todo lo que en el mundo cristiano es conocido como las sombras, ¿ya? Las figuras de Cristo. Y entonces allí tenemos la Pascua. Jesús es el Cordero Pascual. ¿Y qué representa la Pascua? Representa ese paso de la esclavitud del pecado, ya que era donde estaba el pueblo de Israel esclavos en Egipto, bajo un tirano satánico, y ahora Dios con su poder los libra de ese tirano satánico y ahora los reúne para que sean un pueblo santo. Y entonces el Cordero Pascual debía recordar esa liberación de la esclavitud del pecado, ¿ya? Era un proceso de justificación. Es igual como cuando tú vienes de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del mundo, y ahora entras a formar parte de la iglesia del Señor. Entonces, a través de la Pascua se obtenía justificación también. A través del día de la expiación, del gran día del Yom Kippur. ¿Qué sucedía en ese día? El santuario era purificado y entonces en ese día se borraban todo el historial de pecados. ¿Ya? Se borraba todo el historial de pecado. ¿Quién moría en ese día? Moría un macho cabrío, ya no moría un cordero. Moría un macho cabrío y la sangre de ese macho cabrío debía ser rociada sobre la cubierta del arca donde estaba la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no sirve para justificar, ella sirve para señalarnos el pecado y decir, eres culpable de muerte, porque me has violado, me has pisoteado, eres culpable de muerte. Y entonces, por eso el sumo sacerdote una vez al año entraba al santuario, al lugar santísimo, y con su dedo asperjaba sangre sobre el propiciatorio, la cubierta del arca, para de algún modo pagarle a la ley de Dios la ofensa. Esto obviamente de manera simbólica, porque representaba la muerte de Cristo Jesús. Pero ¿por qué no un cordero? ¿Por qué tenía que ser un macho cabrío por Jehová? El macho cabrío generalmente representa a Satanás. En algunas cosas representa a Satanás. Casi todos los sacrificios en Israel, los sacrificios así más importantes, se componían de corderos, de becerros, ¿ya? Eran corderos, becerros, palomos, ¿ya? Estos eran los sacrificios más importantes en Israel o comúnmente presentados. Pero el que se presentaba una vez al año como conmemoración de la eliminación total del pecado, ya no cuando tú vienes del mundo a formar parte de la iglesia, sino eso representa cuando tú vienes de la iglesia a formar parte ya del reino de Dios, donde estaremos para vivir eternamente sin pecado, ¿ya? Eso era lo que simbolizaba eso. Allí era con la sangre expiatoria de ese macho cabrío,
quiero decirles que el apóstol Pablo, él dice de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mis hermanos, Jesús murió como macho cabrío, no porque haya cometido un solo pecado. Jesús murió como macho cabrío, porque cargó con tus pecados y con mis pecados. Los tomó sobre sí como si Él fuera el culpable, y ahí se cumplía ese símbolo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla de la sombra, de las obras de la ley, y que en Colosenses 2:14 al 16, en el versículo 17 nos dice que todo lo cual era sombra de lo que había de venir. Es más, vamos a ubicarnos en Colosenses 2:14 al 16, al 17. Dice la palabra de Dios: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿ya? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Interesante. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ah, qué maravilloso. Y algunos dirán, oh hermano, pero allí nos habla que entonces ni días de reposo. Sí, días de reposo, no dice día en singular. Porque los días de reposo eran esos, eran los días de los panes sin levadura, y la Pascua, eso era toda una semana, ¿ya? Era el día de la expiación, era el día de las trompetas, era el día de los tabernáculos, eran 7 sábados anuales donde eran sábados ceremoniales, sábados de obras, de justificación, ¿ya? A través de esas obras, el israelita obtenía justificación en el Antiguo Testamento. Pero cuando llega Jesús y Él muere en la cruz del Calvario, todas esas sombras han cumplido su finalidad. Todas esas sombras han logrado su objetivo: llevarnos a Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tienen su cumplimiento. A esto se refería Jesús en San Mateo 5:17, cuando Él dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, es decir, a Moisés, al Pentateuco y a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, o a darle el cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde se pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Qué era lo que debía ser cumplido? Todas las obras de la ley debían hallar su cumplimiento en el santo ministerio de Cristo Jesús. Allí todas las obras de la ley hallaban su cumplimiento, y al hallar su cumplimiento ya desaparecían. Pero noten que Jesús no está diciendo que va a desaparecer la ley, sino que dice, tiene que ser todo cumplido para que se modifique la ley. Para que algo pueda ser cambiado en la ley, tiene que llegar a su cumplimiento. ¿Qué iba a ser cambiado? Pues todo lo que fueran obras de la ley. Y entonces Pablo está diciendo, mira hermanos, si ustedes quieren justificarse por las obras de la ley, están negando a Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Podemos verlo en Gálatas 5:4. ¿Cómo dice la palabra de Dios en Gálatas 5:4? Este es otro versículo muy apreciado en el mundo cristiano, justamente porque se interpreta mal también. Es triste, ¿no? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De eso mismo está hablando el apóstol Pablo. O sea, si yo me justifico por la ley, por el Cordero, por la circuncisión, me estoy desligando de Cristo. Porque o es el Cordero, o es la sangre del Cordero, el animal,
o es la sangre de Jesús. Y entonces venía el judío, ¿ya? Venía el judío a meter cizaña en la iglesia cristiana. ¿Y cómo metía cizaña el judío? Si ustedes pueden escuchar a los judíos hoy en día y ellos van a decir, la sangre humana no sirve para expiar pecados. ¿Por qué? Naturalmente porque ellos han rechazado a Jesús, y al rechazar a Jesús tienen que concluir de esa manera. La cuestión es que cuando ellos concluyen de esa manera, están haciendo de la ley, de las obras, el fin en sí mismo. Están creyendo que literalmente la sangre del cordero o la sangre del macho cabrío es la que les ofrece justificación. Y Dios no dejó eso para ofrecer justificación. Dios dejó esos rituales como garantía de la verdadera justificación que recibiría el creyente fiel con la muerte de Cristo Jesús. El que ofrecía el cordero demostraba creer en la provisión que Dios haría para su salvación, y de esa manera era justificado, no por la sangre del cordero, sino porque el acto demostraba que creía en la muerte de Jesús. Ahora, tú no necesitas ahora el cordero para creer en la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió, es un hecho del pasado. Entonces no necesitas un símbolo para eso. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, señores, si ustedes van a ser justificados por la fe, tienen que dejar de ser justificados por la ley. O mejor dicho, la ley ya no sirve para justificar. Bueno, aclaro, no la ley, las obras de la ley. Ya, las obras de la ley ya no sirven para justificar. Quiera Dios bendecir su vida en esta oportunidad y traer paz a su corazón. Si eres un cristiano sincero, que estás deseando hacer la voluntad de Dios, te invito a seguir a Cristo Jesús de la manera correcta. Su santa ley sigue siendo el principio de norma y de justicia más elevado y santo que Dios tiene para transformar el corazón del ser humano. Sus mandamientos son santos, son puros, no están abolidos. Lo que está abolido son las sombras. Eso nos era contrario. ¿Por qué? Porque no podían ofrecer perdón de pecados. Que Dios te bendiga en esta oportunidad. Bien amigos, si este tema ha sido de su agrado, les invito a reaccionar dando me gusta, comentando sus opiniones o preguntas y compartiendo para que este tema pueda llegar a muchas más personas, llevándoles bendición a su vida. No olviden suscribirse a nuestro canal para poder ver la segunda parte de este tema. Hoy vimos lo que significa las obras de la ley. En la segunda parte de este tema veremos lo que significa ser justificados por la fe. Les esperamos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.